El Señor nos ayuda y que nos ayude en esta mañana a recibir el mensaje con humildad. Estamos tratando, hermanos, una serie que habla acerca de los animales. La he titulado Aprendiendo del Reino Animal. Sí, y llevamos visto dos animales. El búfalo, que nos habla de la fuerza. El águila, que nos habla de las alturas, de dónde Dios nos lleva y dónde debemos caminar por fe para levantarnos a las alturas de nuestra vida cristiana. No vivir pegados a la tierra como lo hacen las gallinitas, porque nos identificamos con el águila, más no con la gallina, más no con la gallina, en las características negativas, hermanos, porque cada animalito tiene características positivas y características negativas. Y esta mañana vamos a tratar el tema, evitemos ser como el mulo. Vamos a hablar de este animal, el mulo o la mula. Ustedes lo conocen, me lo han visto en el pueblo, pero para que nosotros sepamos el contexto de la frase donde aparece muy directa la mención del mulo y se compara con los seres humanos o especialmente los que conocemos de Dios, vamos a hablar en el contexto de la experiencia de David. Salmo 32, 8 y 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Son palabras de Dios a David. Y en el contexto, para entender por qué es la recomendación, por qué es el mandamiento, no es recomendación, es el mandamiento de evitar ser como el mulo, evitar parecernos al mulo, hermanos. Vamos a ver el contexto. Ese es el énfasis, no en el caballo, sino en el mulo. Cuando estas palabras surgieron, este salmo se escribió, forma parte con el Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo de confesión profunda de David, lo hemos recitado muchas veces. Y este Salmo 32 y el 51 son parte de la misma experiencia del arrepentimiento que tuvo el rey David después de que vino el profeta Natán a revelarle que Dios conocía el pecado que había cometido con Betsabé. Y en medio, hermanos, de esta experiencia dolorosa, pero con un corazón sincero, también David disfrutó de la bienaventuranza de haber sido perdonados. Y nos cuenta su experiencia de antes y después. Este Salmo 32, que es la bienaventuranza del perdón, también es tomado en Romanos 4, donde se enseña que Dios justifica a aquel que se arrepiente con un corazón sincero. Platicábamos en el discipulado que hay gente que dice, pues fue cristiano y ahora no es. No, es que el que es cristiano es cristiano. Y si estuvo en una iglesia y no está, es que no era cristiano. Es que nunca Dios lo justificó en su corazón, porque Dios no es tonto. Dios, al que justifica y lo hace hijo de Él, es porque vio una sinceridad en el corazón cuando se vino esa persona a arrepentirse. Usted puede ver gente que entra y sale de las iglesias, pero eso no quiere decir que fueron cristianos y ya no lo son. No, a lo mejor fueron cristianos nomás de nombre, pero nunca tuvieron la experiencia, la bienaventuranza de haber sido perdonados, porque jamás, nunca se arrepintieron de corazón. El salmista dice en el versículo 3 del Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nuestro primer punto es David y su pecado.
El pecado de David, hermanos, le hizo caer hasta una profundidad, lo llevó a tocar fondo. La falta de confesión y el asedio constante de su conciencia, esto lo hacía que él estuviera al borde de la desesperación. Y el tiempo, hermanos, que él ocultó su pecado, ¿sabe cuánto tiempo ocultó su pecado? Aproximadamente un año. Un año con eso guardado. Yo no sé cuántas cosas podemos guardar nosotros si llevamos tiempo. De ahí la recomendación, no seáis como el mulo. Vamos a seguir viendo más características. Esto lo estaba llevando a la desesperación, ocultó su pecado y le producía un peso en su alma. ¿Sabe? Muchas de las enfermedades que sufrimos es por no haber confesado nuestros pecados. Está la artritis, está las reumas, está todo eso, muchas cosas. ¿Por qué se lo voy a demostrar? El salmista dice que literalmente había un decaimiento en su vida física. Su cuerpo ya estaba sufriendo los estragos de la mala acción que hizo, y dice por medio de dos frases, dice, se envejecieron mis huesos. La palabra envejecieron quiere decir se debilitaron. Empezó a sentir, ese ya no lo soportaba. Y luego dice, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. La palabra aquí en hebreo, sequedades de verano, es que su verdor, su vigor, su ánimo, su alegría, ahora estaba como aquellas frutas cuando se pasa la temporada de la cosecha y ahí quedan tiradas. O sea, hermano, quiero llevarlo a usted a que vislumbre lo que le puede llevar a causar el pecado. ¿Qué es pecado? Es toda infracción a los mandatos de Dios. Toda infracción a la ley de Dios es pecado, y lo que no es de fe es pecado. ¿Sabe? David se encontraba en una situación espiritual, anímica y física por demás lamentable. Mire, hay gente que usted puede verlos de su misma edad de usted, y se ha dado el caso, ahí yo he visto amigos en donde digo, no, pues Dios ha sido bueno conmigo. Pero por el otro lado, sabemos que vamos confesando nuestras maldades y Dios va haciendo su obra. Aquí lo vamos, su obra de restauración. El Salmo, en este Salmo, él dice, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Aquel hombre que había dicho en el Salmo 1, bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Dios y es como el árbol plantado que recibe la frescura de la bendición de Dios, ahora estaba sufriendo una de las peores sequedades de su alma. El pecado, hermano, el pecado te marchita, el pecado me marchita. El pecado, aunque no se ve, Dios lo conoce, y eso va minando mi alma, minando mi cuerpo, acabando con mi espíritu, hablando de que, pues, ¿dónde está el gozo de la salvación? Ya no me da gusto ser cristiano. Al contrario, me decía alguien, es que me asfixio. Fíjate, pero a pesar de su sufrimiento, él sentía todo esto, pero sabe, no confesaba su pecado. Estaba obstinado. David se encerraba en sí mismo, gemía, lloraba y lamentaba. Quizás en las noches tomaba su almohada y ahí lloraba y ¿por qué? ¿Por qué? Imagínense a David con esta lamentación, pero aún sin embargo no confesaba su pecado ni abría su boca para ir ante Dios y decirle, la verdad, Señor, estoy fallando. Pero cuesta, hermano, porque desde el principio de los tiempos el hombre no ha querido hacerse responsable de sus actos ante un Dios altísimo. La culpa siempre la tiene Eva, o mi vecino, mi vecina, mi esposa, mi esposo, pero yo nunca la tengo. Pecado. El pecado ha hecho que esta mentalidad esté llegando al ser humano y por eso viva irresponsablemente ante la sociedad y ante sí mismo y sobre todo ante Dios. Por eso aquí dice que esta presión en su gemir todo el día, de día y de noche, sabe, la lección principal, no posterguemos la confesión.
No le demos largas a lo que debemos confesar. ¿Por qué le damos largas? Ya mañana. Llega el momento en que tu conciencia se siente tranquila. No, es como decía alguien, si no lo recuerdo no pasó. No, pues ante Dios no creas que existe eso. Ante Dios lo recuerdes o no lo recuerdes, sí pasó. Dios lo tiene allí y te lo va a recordar cualquier momento. Ese es el momento de confesar. No hay que darle largas al asunto y hay que ir con cuanto antes al Señor. Por eso aprendemos ahora, segundo punto de la confesión de David. En el versículo 5, David se anima y empieza a decir, 32:5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe hasta cuándo se decidió hablar? Hasta que su pecado lo alcanzó. ¿Pero de qué manera lo alcanzó? Vino un hombre de Dios, vino el profeta Natán y llegó ahí, pidió una audiencia con el rey David, desde ya llegando al año, y entra ahí. Imagínense la escena, entra Natán y le dice: oh David, te voy a decir un relato. Había un hombre que recibió muchos amigos y tenía que darles de comer, era muy rico. Tenía ovejas, tenía todo, era riquísimo. Para darles de comer pues no le hacía falta. Pero este hombre rico, en vez de matar una de sus ovejas, fue y se trajo la oveja de otro. Y esa oveja, que no era de él, se la expropió al vecino. Él, teniendo muchas para darles de comer a sus amigos, agarró la ajena, la mató y se las dio a comer. Y como David estaba escuchando esta palabra, cuando llega a esta parte del relato, entonces David se levanta furioso y dice: el que tal hizo que muera. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del profeta? Ese eres tú, David. No, es que el que está haciendo eso, pastor, que muera. Pues dice la palabra, a ver. Y cuando Dios venga y te diga: es que ese eres tú. Es que estás criticando lo de otro, pero tú mismo, dice Romanos, ¿quién eres tú que juzgas? Mientras juzgas te condenas a ti mismo. Y Natán vino y le dijo: ese eres tú, rey David. Y es cuando cae el rey David y empieza a decir esas palabras del Salmo 51 desde su corazón. Empieza a decir 51:4: contra ti solo he pecado. Antes de que nosotros le hagamos mal a la persona, ya pecamos contra Dios, hermanos. El pecado no solamente es comportarnos mal con aquella persona, sino antes ya pecamos contra Dios. Por eso él dice: contra ti solo he pecado. Claro. Y en esos pecados, ¿en qué se manifestaron? Mató a Urías, embarazó a la mujer que no era de él. Contra ti solo he pecado. ¿Cómo nos hace falta en estos tiempos ese tipo de confesión? ¿Cómo nos hace falta a los varones hincarnos y postrarnos y decirle: Señor, perdóname? Perdóname, contra ti solo he pecado. Sí, mis hijos han sufrido los estragos de mi pecado, de mi mala conducta, pero contra ti he pecado. Y ahí está un hombre de Dios confesando. Dice: he hecho lo malo delante de tus ojos. No se esconda del pastor, no se esconda del hermano, no se esconda de nosotros, porque tampoco podrá esconderse de Dios. Y al final de cuentas nosotros no tendremos la culpa, porque cada quien será responsable de la disciplina que reciba de Dios. ¿Sabe? Sigue diciendo el salmista David: y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia, en tu juicio. Se lo voy a leer en otra traducción. Dice: porque contra ti y solo contra ti, delante de ti hice lo malo, lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Cuando venga la tragedia, hermanos, muchas veces vamos a decir: pero ¿por qué a mí, Dios? A ver, vamos poniéndonos a cuentas.
¿Por qué a ti? Tú tienes la respuesta. Porque hay un juez hay un juez en nosotros. Yo lo he dicho varias veces y lo aprendimos en el discipulado, el juez de la conciencia. La conciencia nos está diciendo lo malo que hacemos, pero también nos dice lo bueno que hacemos. De ese no nos podemos escapar. Jamás. Es un juez que me levanta quizás a las 2 de la mañana recordándome que debo confesar algo. No sé si a usted le ha pasado. Es ese juez que siempre está con el látigo diciéndome esto está mal, esto está mal, y es usado por el Espíritu Santo. Hay quienes la conciencia ya se endureció, hay quienes la conciencia ya se cauterizó. Pero mientras tenemos nosotros esa voz de la conciencia, hagamos caso, porque es el Señor llamándonos a la confesión de pecado. Fíjese, el salmista dice, en la segunda parte del versículo anterior, dice, tú perdonaste mi pecado, dice. ¿Qué dice aquí? ¿Qué nos revela? Nos revela, hermanos, nos revela la generosidad del carácter de nuestro Dios. ¿Usted conoce a Dios? Entonces usted sabe que Dios es perdonador. Si usted conoce a Dios, usted sabe que es misericordioso. Si usted conoce a Dios, también sabe que es amor. Pero también si usted conoce a Dios, sabe que Dios es justo y no tiene concesiones con el pecado. Nadie puede decir esto, nadie puede hacer un pecado y decir que Dios está de acuerdo con lo que estoy haciendo. No. ¿Sabe? Por eso llegamos aquí al versículo 32:6 del Salmo, donde dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas ante él. Aquí quiero hacer una pregunta muy enfática para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos que fallamos? Yo sé que fallo. La segunda pregunta, de otra manera, es: ¿cuántos de nosotros estamos convencidos que fallamos? Porque una cosa es saber y otra cosa es convencer. Convencerte de que fallas, convencerte que eres vulnerable, convencerme que yo soy vulnerable, que estoy caminando y a veces fallo. ¿Sabes? El amor del Señor es tan grande, tan poderoso, que por esta razón dice: pero por esto orará a ti todo santo. ¿Cuántos son santos en Cristo? ¿Por qué nomás yo levanto la mano? ¿No han estado en otras iglesias donde les digan que son justificados y son santos en Cristo? ¿O no son salvos? Les hace falta el discipulado de la salvación. Por esto orará a ti todo santo. Dice, todo santo mientras puedes ser hallado. ¿Hallado para qué? Para que perdone a aquel santo. Oiga, pero que el santo no peca. No, espérate, estás equivocado. El santo de Dios en Cristo es el cristiano justificado. No lo convierte justo en sí mismo, pero procede a hacerlo santo y justo. ¿Por qué cree que dice la palabra de Dios en Romanos 1, 16 y 17? Porque el justo por la fe vivirá. Son verdades fundamentales del evangelio, hermano, que necesitamos atesorar, porque por eso hay tantos tumbos en la vida cristiana, tanta inconstante, tanta lucha con la carne, porque no entendemos que tenemos un Dios poderoso, amoroso, que nos recibe en cualquier momento, porque somos santos en Cristo, somos amados y somos aceptados en Él. ¿Y sabe qué pasa? Por eso estamos guardando los pecados. Porque crees que Dios no te puede perdonar. ¿Crees que Dios no me puede perdonar todavía? ¿Sabes? Cuando venimos con un corazón arrepentido y vemos que tenemos un Dios amoroso, por eso se escribe en la carta de Hebreos 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? El que resucitó y está allá a la diestra del Padre. Dice: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando a cristianos, hermanos.
Está hablando a cristianos que reconocen que fallan, aunque son cristianos. Pero si ese cristiano es nacido de nuevo, correrá al auxilio de Dios. Correrá hacia el sumo sacerdote que está ahí siempre intercediendo por él. Ahora dice, no puede compadecerse, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo lo que nos puede pasar. Él lo conoce, pero sin pecado. Por eso dice ahí el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una de las cosas que enseñamos en el discipulado es que no somos salvos por predicar, ni somos salvos por diezmar, ni somos salvos por orar. Lo hacemos porque ya somos salvos. En iglesias atrás enseñaron que usted tenía que estar diezmando para que al final Dios le diga, véngase para acá o véngase para acá. Es una herejía, hermanos. Pero también por el otro lado se puede caer en un abuso de la gracia. En un abuso de la gracia. Debemos comprender bien el equilibrio del evangelio. Y así creceremos. Porque entonces va a pasar lo que sigue adelante. Romanos 4:16, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hay gracia para el oportuno socorro. En Romanos 5:2, nomás apúntelo, ahí dice que somos salvos, somos justificados por la fe y estamos en la gracia, tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Debemos entender la posición. Y debemos entender la santificación en nuestra condición. Escuche las predicaciones de otros pastores. Quizá no le estén aclarando este punto, pero escuche sobre qué van dirigidas, sobre su posición o sobre su condición. Porque ahorita yo le digo esto y después oye un versículo, un sermón que le diga, no, pero ¿sabe qué? Si no obras es muerta y si no, hermano, pues cuando llegues allá, está revolviendo las dos cosas. Y vuelves a la iglesia, volvemos a la iglesia con los pecados allí y otra vez y otra vez. Y los que se acercan aquí, como veíamos en otro lugar, los que lloraban cada semana eran los mismos. Los que pedían cada semana perdón eran los mismos. Pues ¿cuándo van a descansar en los demás días de la semana? La confesión es muy importante. Por eso debemos, tercer punto, procurar la comunión con Dios. En lo que llevamos visto, hermanos, nos damos cuenta que el hombre, el cristiano, debe procurar siempre estarse acercado o andar cerca en su andar con Dios. Ya estoy entrando a la condición, al andar. La posición es que usted está en Dios, en Cristo. La condición es cómo anda usted. No, pues ando mal, ya perdí mi salvación. Espérese. La comunión se puede perder, pero fíjese bien que usted sea un nacido de nuevo. Porque no puede perder nada que no tenga. Ahora, por eso dice aquí, debemos procurar siempre vivir cerca o andar cerca de Dios en nuestro andar. Quiero decirle una verdad fuerte, madura. El problema del pecado ya quedó arreglado. El pecado ya fue enjuiciado en la cruz. Ya fue arreglado para que, dada nuestra debilidad humana y las fallas que se dan en nuestro caminar, no hablamos justificándolas, no nos impidan el disfrute de las bendiciones de la gracia de Dios. Si hay comunión, hay bendiciones de la gracia, hermanos. Pero el pecado ya quedó arreglado. ¿Sabe? Muchos cristianos viven teniéndole miedo al pecado. Ay, es que si peco, ay, que si peco. Pecado ya quedó arreglado, pero debe de fijarse que usted está caminando en el Señor. No es un perro o no es ahí algo que lo está constantemente atosigando como para que usted y yo vivamos con esa incertidumbre. Ay, el pecado y el pecado. Mejor hay que vivir pegados al Señor, creciendo en Él. ¿Sabe? El pecado quedó arreglado para que
dada nuestra debilidad humana y las fallas que se dan, no nos impidan el disfrute de las bendiciones de la gracia de Dios y vivamos en un alejamiento constante de su favor. Yo sé que hay hermanos cristianos, hermano. Sé que hay hermanos cristianos que en vez de decir, mira, el Señor te puede perdonar, ¿de veras eres hijos de Dios? Sí, pues ven, pídele perdón. Pero como llegan y el perdón cuesta, no, pues sabes que primero tienes que aportar, primero tienes que así. Entonces esas personas, esos hermanos, en ese tipo de iglesias, pues se hacen para atrás. Cuando el perdón de Dios es gratuito, no se cobra. Por eso primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otra versión dice, Dios vive en la luz, y nosotros también debemos vivir en la luz. Si continuamos viviendo en la luz, estamos unidos con Dios. Mientras vivimos en la luz, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándonos de toda maldad. El cristiano entonces tiene que seguir siendo limpiado, sí. ¿Quién de ustedes, incluyéndome a mí, no tenemos cosas que Dios todavía tiene que limpiar en nuestros corazones? El mismo apóstol dijo, el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Por eso estamos esta mañana, hermanos, que Dios incomodando nuestra conciencia, pues para reaccionar, para levantarnos y ver el carácter de Dios, pero también como un hombre le sucedió por no confesar sus pecados sabiendo que estaban allí. Ahora, sigue diciendo, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos el Padre, a Jesucristo el justo. Como vuelvo a recordar, no es una justificación para, Dios me perdona, estoy bajo la gracia. No, mire, muchos se han malinterpretado la enseñanza de la gracia, mucho. Hay iglesias donde definitivamente no puedes disfrutar de la gracia porque si no estás diezmando, no estás orando, entonces cuidado, se van al otro extremo. Y hay iglesias donde predicamos la gracia del Señor y el servirle a Dios por amor y muchos no obedecen. Ahora, por eso, nuestro cuarto punto es no ocultar nuestros pecados. Y es increíble como una reflexión que los cristianos, es increíble cómo teniendo los cristianos o personas como el rey David, conocimiento del carácter, de los atributos perfectos y excelentes del Dios Altísimo, muchos persisten en ocultar sus pecados. Y es el único que le puede dar solución a toda esa carga, es el único. Antes que ir directamente al Señor para ser levantados una vez más a la comunión por medio de Cristo. Por eso aquí exhorta a Dios, Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. En otra versión dice velaré por ti. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Dios actuará para que entendamos que debemos andar en su camino. Y la idea, hermanos, de este versículo en el original hebreo es que Él nos dará sabiduría, la sabiduría para ser prudentes, porque nuestras fallas muchas veces demuestran que somos obstinados en nuestras opiniones con respecto a obedecer, como lo fue David. Nos obstinamos. Mi opinión es la verdadera, mi opinión es la que rifa. Por eso dice aquí, por eso aquí entra el versículo este. Todo este es el contexto, hermanos, para entender esta exhortación tan fuerte. Por eso aquí, dada la obstinación de cada uno de nosotros, gracias, dice, por eso dice, no seáis como el caballo o el mulo, o como el mulo, sin entendimiento de qué, de quién es tu Dios, sin entendimiento de qué, de que el pecado te puede destruir, sin entendimiento de qué, de que el camino para la restauración está abierto. No seas como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no,
no se acercan a ti, le está diciendo a David. Ahora, una pregunta importante. ¿El Señor nos está diciendo mulos? No, nos está diciendo que no seamos como ellos, que evitemos parecernos a ellos. ¿Por qué nos compara con este animalito? Le voy a decir algo. El mulo es una especie híbrida. El mulo o la mula es una unión entre un asno o burro con una yegua, o un caballo con una burra o una asna. Segundo, el mulo no se puede reproducir, porque el cruce que ha habido ahí entre el caballo y el burro, o la burra y la burra y el caballo, o el burro y la yegua, es un cruce contra natura. O sea que esta unión no está dentro de lo que Dios designó, porque Dios dijo que era especie con especie. Y el unirse animales de una especie con animales con animales de otra especie, forma este tipo de mutación, vamos a decir. O sea, el mulo no es ni caballo ni es burro, está a la mitad. También el mulo goza de una gran fuerza. Por eso estos animales han sido utilizados como bestias de carga en la agricultura, han sido utilizados para sacar agua de los pozos, para recoger la cosecha. En fin, estos han sido utilizados para toda labor donde se ocupa un animal fuerte, muy fuerte. Pero también el mulo o la mula son caracterizados por su terquedad. Mire, un día íbamos allá en Puerto Vallarta a ver unos terrenos y pasamos y estaba echada sobre sus posaderas el mulo, así, o mula, y el dueño tomándolo de la rienda y pégale con una vara, y él así echado así. Entonces me dice la persona que iba conmigo: mira, hermano, ¿qué le pasa a ese? Es un mulo, ya se enmuló, ni para atrás ni para adelante, ni sí ni no, ahí, terco. Y sabe, por eso dice aquí, dice el Señor en el versículo 9, en una versión dice: deja la terquedad que te impide acercarte al Señor. No seáis como el mulo, acércate. ¿Por qué? Porque ni para adelante ni para atrás, estás en tu misma cerrazón, estás en tu misma tosudez, estás en tu mismo endurecimiento, estás en tu propio capricho, estás en tu misma rebeldía y eres contumaz, estás comportándote como el mulo o la mula. ¿Cuántos cristianos no vemos que quizás de repente ahí tomamos esa actitud? No, ¿por qué? Y el Señor dándonos con la vara de su palabra: ándale, mijo, ándale. Aquí con el cabestro y el freno. Imagínate la acción en la obediencia a las cosas de Dios. Imaginemos. Dijo el otro: ¿quién es una persona terca? Es una persona que se mantiene muy firme en lo que sostiene. Muy firme. Lo defiende y no cambia ni acepta otro punto de opinión. Se han de hacer las cosas como ella dice. Qué bien. Parece bien. Lo malo es que todo su esfuerzo por mantener y mantenerse en ese punto, pues todo está equivocado. Y por más que los quiera sacar de allí, no, por más razones que le dé sabias, por esto, ellos siguen persistiendo obstinadamente en su verdad. Por eso es que a veces decimos: ay, este cuate, híjole, esta señora, híjole, qué terco, qué terca es. Se le ha explicado muchas veces la misma cosa y la verdad no cambia. Le decimos que está equivocada en su apreciación y le decimos que esto es lo bueno y dice: no, lo bueno es lo que yo. Esa es una persona terca. Es una persona que está obstinada en cuántas cosas. Y ahí nace el pensamiento de: eres terco o terca como una mula. Nadie te saca de allí. Su cerrazón, su
tosudez, su testarudez, su intransigencia, su obstinación, todo le hace permanecer en ese punto y no avanza. Alguien platicó una anécdota de dos amigos que estaban comentando de un tercero. Y este amigo tercero seguía empeñado en subir el monte más alto, el monte Everest. Y allí estaba en la cama, y no, ¿y cómo está? No, pues no, pero cuando me reponga, mira, yo me voy a ir, tengo que subir al monte Everest. Y los amigos decían, ¿cómo es posible que este siga de terco? Si nos lo trajimos al hospital porque a los 100 metros le dio un infarto, los 100 metros de altura. Ah, pero terco. ¿Sabes? Este hombre no creía que su terquedad lo llevaría a la parada más próxima, y esa parada más próxima fue en aquel tiempo el hospital, pero la otra parada iba a ser la muerte. Que Dios nos dé licencia de llegar a ser viejitos sabios, porque cuando llega uno a cierta edad, dicen que uno se va convirtiendo en un niño y se va a hacer terco. ¿Sabes? Pero hay la gran posibilidad que seamos viejitos sabios, que sepamos escuchar a los demás, que sepamos escuchar a nuestros hijos cuando han crecido ya en la harina de otro costal, y que aquel otro costal también sepa cómo manejar su hogar con sabiduría y no hacerse terco en la conducción de las familias. Porque puede llegar el tiempo en que nos llega la vejez y ahora sí que nos volvemos a veces más tercos que una mula o un mulo. Por eso, hermanos, mire, la terquedad no lleva bien a nadie. Te evita llegar a una buena relación con Dios, pero también cuatrapea, o más bien destruye las relaciones que puede existir en la familia o los amigos. Primera de Samuel 15:22 Samuel le dice a Saúl. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros es mejor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Vamos a ponerle la terquedad en las cosas de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, vamos a añadirle, con tu terquedad, dice, Él también te ha desechado para que no seas rey. La terquedad, en verdad, limita, detiene las bendiciones de la gracia de Dios, hermanos. ¿Sabes? Quinto punto, características de una persona terca y el propósito de Dios. Una persona terca puede decirse que son aquellas que no quieren aprender, por lo tanto no son enseñables. Y nos lleva a la primera característica, 32:9, Salmo. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. ¿Qué es esto? Prefieren quedarse en lo mismo de siempre, en aquello que para ellos es manejable, que no representa una, entre comillas, una amenaza para su seguridad emocional. ¿Sabes que la palabra de Dios nos incomoda nuestra conciencia y por consiguiente nuestras emociones empiezan a levantar? Pero como decíamos en la mañana, es parte de la integridad del control emocional. Quien responda con sus vísceras sabrá que está en la terquedad. Quien responda por medio de la razón de Dios, entonces está caminando en la guianza del Espíritu Santo. Porque habemos tantos viscerales que en vez de mostrar sabiduría, mostramos reacciones y mostramos una actitud terca. ¿Sabe? Sin entendimiento. No quieren amenazas para su seguridad emocional. Es que, ¿y qué pedradas me tiró? No está bien, hermano. Vamos a tomar la palabra y sí, el hombre viejo merece morir. De hecho, está muerto. Pero de repente se levanta, hermano, y hay que darle pedradas con la palabra de Dios. Es un decir. Ahora, afecta el hombre sin entendimiento, como el mulo, teme por su seguridad emocional y afecta su vida religiosa.
Y esto hace que, no, que tenga una falta de discernimiento de la voluntad de Dios, de distinguir la voluntad de Dios para bien. Y este hombre ni para bien ni para mal, pues muestra una indiferencia tenebrosa y la demuestra o la plasma por medio de su insensatez. Dice Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, habla ambición de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón o terquedad, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mira, la falta de discernimiento es aquel que dice, no, es que no te va a hacer mal. Si no trabajas, no te va a hacer mal. Y sabe, hay tanto falso profeta que dice cosas contrarias a la palabra de Dios. Alguien que no tiene entendimiento, que se asemeja al mulo, es aquel que se le ha olvidado lo que Dios ha hecho por él, además de negarse de andar en su ley. Ese es el contexto del Salmo 78. Dice, versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Otra versión dice, olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Dios a través de Cristo, hermanos, ha hecho una obra maravillosa. Ha roto las cadenas de la esclavitud del pecado, nos ha redimido del señorío del pecado, nos ha dado su gracia, nos ha levantado, vamos más adelante, a lugares celestiales. Y sabe, la persona que no tiene entendimiento, se le olvida todo esto. Se le olvida todo esto. Y no acciona porque se le ha olvidado. Ahora, también otra característica es que dice el mismo versículo que 32:9, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. O sea, estos animales, hermanos, la sumisión de ellos no es voluntaria. Hay que ponerles, hay que llevarlos con la autoridad del que los dirige, del labriego, para que el animal avance o tenga que hacer lo que se le demanda. Y la estrategia para esto será el cabestro, el freno. O sea que una persona sin entendimiento, hermanos, no tendrá la sumisión a las cosas de Dios. No tendrá la sumisión para que pueda obedecer por amor lo que Dios nos dice. Pero tal parece que a veces necesitamos la ley. A veces tal parece que necesitamos el que digamos, haga esto, haga lo otro. No, hermanos, la gracia debe de obrar en usted y que salga voluntariamente su servicio hacia Dios. Por eso a veces mejor, por eso no decimos eso, porque estamos regidos bajo el evangelio. Si usted no quiere hacer nada no hay problema tampoco. No hay problema. Pero que usted pueda saber qué es lo que la gracia, qué es lo que el Espíritu Santo, si usted dice ser guiado por el Espíritu Santo, qué es lo que le pone a hacer aquí. La operación de la gracia. Estas personas no son de fácil sumisión. El Señor se quejaba de esta actitud con el pueblo de Israel, Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Cómo? Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. De por sí venimos de una vida, hermanos, enseñados a hacer mal. Somos buenos para hacer lo malo, pero malos para hacer lo bueno. Y para hacer lo bueno, hermanos, necesitamos humillarnos ante el Señor y permitir que la gracia del Señor, que el Espíritu Santo nos levante con sus fuerzas sobre nuestro ser. Ya no que hagas milagros ni claves en lenguas, no, que te levante a ti para servirle, que me levante a mí. Saben hacer, sabios para hacer el mal, pero al hacer el bien no supieron. Entonces, hermanos, cuando hay esta actitud de falta de sumisión como el mulo, es necesario que Dios intervenga. Y Él lo va a hacer de dos maneras. Aquí vamos a escoger una. Lo puede hacer por las buenas
que es voluntariamente, o lo puede hacer por las malas, que es cuando él hace ejercicio de su disciplina. Él hace ejercicio de su disciplina. Y si esto sucede, debemos ser humildes para recibirla. Pero hay un propósito. Hablando de cosas mejores, en medio de esto del mulo, el propósito de Dios es acercarnos a Él. Dice, porque si no, no se acercan a ti. Dios nos manda que evitemos ser como el mulo en sus características negativas, porque quiere que siempre estemos caminando de su mano y quiere que siempre experimentemos su amor, que experimentemos la seguridad de su perdón, que experimentemos la confianza de ser escuchados por Él y que experimentemos la victoria sobre el pecado ayudados por Él. Por eso Él no quiere, por eso dice, no seas. No quiere eso para nosotros. ¿Sabe qué aprendemos como una conclusión? Hemos hablado de la terquedad representada por el animal llamado mulo y tomamos el ejemplo y la experiencia del rey David. Pero ¿qué aprendemos del mulo y qué aprendemos del rey David? Primero, el Señor nos dice que no seamos como el mulo, que evitemos parecernos. Fíjese bien, ya lo mencionamos, el mulo es una raza híbrida contra natura, dos especies, pero tú y yo no. Somos seres espirituales y tenemos un Padre que nos ha engendrado espiritualmente. Tampoco somos unos mutantes aquí. Fíjate, ahora, el mulo no se reproduce, es infructuoso. Tú y yo no. Por la obra de Cristo, nosotros podemos producir los frutos de justicia de nuestra naturaleza espiritual. Ahora, el mulo es usado por su fuerza natural. Tú y yo no. Porque tú y yo tenemos una fuerza, tenemos nuestra fuerza que es espiritual y que es usada para la obra que Dios nos ha mandado hacer. Y por último, el mulo es terco, no sabe ni quiere obedecer. Por el contrario, tú y yo ya podemos obedecer y sabemos hacerlo porque se nos ha dado un corazón que es sensible a la dirección y guianza de Dios. Nos ha dado un nuevo corazón por la obra de Jesucristo. Muchas razones por las que Dios nos dice, no seáis como el mulo. De David aprendemos que el pecado nos lleva a tocar fondo mientras no lo confesemos. De su confesión aprendemos que no debemos ser tercos tratando de olvidar que Dios conoce nuestros pecados, por lo tanto hay que confesarlos. Y de su restauración debemos aprender que el gozo de la salvación y la salud espiritual, física y emocional viene cuando el Señor nos restaura con su abundante gracia. Así que, hermanos, esta mañana yo quiero que se lleve esta palabra y que la pongamos por obra. Dios no quiere que tengamos un entendimiento o que seamos desentendidos como el mulo. ¿Sí? Así que obedezcamos lo que Dios nos dice, pongámoslo por obra y que Dios sea el que reciba toda la gloria, no los pastores. Dios. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, gracias te damos esta mañana, esta tarde, por tu palabra. Sabemos, Señor, que en nuestro caminar hay muchas fallas y una de ellas puede ser, Señor, que no estemos haciendo tu voluntad. Pero hoy, esta mañana, Señor, nos has hablado para llevarnos a tu propósito, Señor, superior que tienes para nosotros, Señor. Y tomando el ejemplo de estas características de este animalito que tú hiciste y creaste, Señor, nosotros aprendamos, Señor, que la confesión de nuestros pecados nos librará de nuestra terquedad. La comunión contigo, Señor, será el antídoto, Señor, para evitar caer en este pozo y ser como el mulo, Señor, o como las mulas. Permanecer en un solo lugar y no avanzar en nuestro crecimiento, Señor, espiritual. Te rogamos nos des fuerza, Señor, al caminar de tu mano, Señor.
Y Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para alabanza de la gloria de tu gracia con la que nos has salvado en Cristo. Gracias por esa posición eterna que nos has dado, Señor, y que sabemos que en medio de las fallas, de nuestros errores, pecados, Señor, por nuestra humana debilidad, tenemos abogado, que es Cristo, y caminando, Señor, en tu luz, tenemos la limpieza de nuestras maldades, Señor. Obra en mis hermanos, llévanos con bien, Señor, y que esta semana sea una semana de obediencia, de volver a tus caminos, Señor, y de tomar esta lección personal, no para otros, sino para nosotros mismos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.